¡Feliz Navidad! La Navidad ya se respira en el aire y por todos lados se ve la algarabía y las fiestas. Pero, aunque la Navidad es la festividad favorita de muchos, hay muchas cosas que la gente desconoce de esta fiesta. Y aunque ha sido desbancada por el Día de Muertos como la celebración más popular del mundo, es sin duda parte de la vida y de la comunión familiar en todo el mundo. Por eso, el día de hoy, la máquina de la historia presenta 7 datos sobre la Navidad que quizás no conocías. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry 7. Curiosamente, al pensar en la Navidad, una de las cosas más comunes que llegan a nuestra mente es sin duda el árbol de Navidad. Y por supuesto, de los magníficos adornos con los cuales este es vestido. Y de entre todos ellos, el más común es sin duda la esfera navideña. Pero curiosamente, estos dos objetos típicos de la Navidad tienen el mismo origen. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y no se puede hablar de las esferas navideñas sin hablar del pino navideño. O mejor dicho, abeto. Resulta que en la Edad Media, aproximadamente en el siglo VIII, un misionero llamado Bonifacio de Maguncia, y que después llegaría a ser conocido como San Bonifacio, mientras estaba en la región de Hesse, en la actual Alemania, vio que los pueblos nórdicos adoraban a Thor, dios del trueno, con un árbol de roble. Bonifacio entonces taló el roble y tras la lectura del Evangelio ofreció un abeto para simbolizar la paz y la vida eterna, y decoró a este con manzanas. Esta costumbre se popularizó y se esparció por Europa, y en 1841 aproximadamente, los franceses inventaron las esferas navideñas de vidrio soplado. Ambas tradiciones llegaron a México con el emperador Maximiliano de Habsburgo, y luego de la caída del Segundo Imperio Mexicano, el presidente Benito Juárez lo volvió a popularizar en 1868. Y las técnicas de vidrio soplado de las esferas también se esparcieron por el país. Y aunque es posible encontrar esferas y talleres de vidrio por todo el país, las mejores esferas de México se producen en 2 poblados que se autonombran como la capital de la esfera navideña. Uno es el pueblo mágico de Chinahuapan en Puebla, y el otro, el pueblo de Tlalpujahua de Rayón en Michoacán. Si eres de otro país, cuéntanos en los comentarios si se pone árbol de Navidad y cómo llegó esta tradición a tu país. 6. ¿Alguna vez has degustado esta golosina navideña? Sin duda, es un objeto que de inmediato se asocia con la Navidad. Cuéntenos y veremos si nos parece especial. Oh, hacemos estos dulces juntos. ¡Cuánto azúcar! Y por mucho tiempo se le ha considerado como un dulce típico navideño. Pero lo curioso es que hay varios aspectos que están relacionados a su origen y tiene completa relación con Jesús. Lo que sí se tiene medianamente claro es su lugar de origen, pues la mayoría de los estudiosos e historiadores ubican el lugar de origen de los bastones en la ciudad alemana de Colonia, en cuya catedral, que es donde se cree que están sepultados los 3 Reyes Magos, un maestro de coro del siglo XVIII mandó hacer estos caramelos para los niños. La leyenda popular dice que los mandó a hacer con forma de bastón para hacer a los niños tener presente el papel de pastor de Jesús. Sin embargo, otros dicen que no es un bastón, sino una letra J.
pero la gente asumió que era un bastón, dado que ya por esos años los hombres comenzaban a usar los bastones como indumentaria de vestimenta. Si bien esto no es claro, lo que sí lo es el simbolismo de los colores del bastón: el blanco para representar la pureza de Jesús y el rojo para simbolizar la sangre derramada para la expiación de los pecados. En invierno, las flores no son muy comunes. Sin embargo, desde los tiempos de la colonia en México, se conoce a la Nochebuena como la flor de la Navidad, dado que es una de las pocas especies de flores que florecen en esta época decembrina, y es de origen mexicano. Los antiguos pobladores de México la llamaron Cuetlazóchitl, que significa flor que se marchita. A la llegada de los frailes franciscanos, en el siglo XVI, la llamaron flor de Nochebuena, pues era la única flor que florecía en la época navideña, y con ella decoraban los altares de las iglesias en las fiestas de la Navidad. Esta flor llegó primero a Estados Unidos, obra del primer embajador de ese país en México, Joel Roberts Poinsett, aficionado a la botánica, quien la llevó a su nación donde sería conocida como poinsettia. En el siglo XIX, el viverista escocés llamado Robert Boyce fue el responsable de llevar la flor a Europa, y el 24 de diciembre de 1899, la flor mexicana adornaba el altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y lo ha hecho cada diciembre desde entonces. En varios países, la flor de Nochebuena es llamada flor de Pascua, y existen más de 100 variedades diferentes de esta hermosa planta orgullosamente mexicana. ¿Cómo se llama esta planta en tu país? Cuéntanos en los comentarios. 4. Aunque muchos asocian a las piñatas con las posadas, es importante decir que esta de hecho es una tradición prehispánica, o al menos es una de las versiones de su origen más aceptada, y debe de serlo, dado que cuando se usa la palabra piñata, de inmediato se piensa en México. Según la historia popular, esta tradición se remonta a los antiguos mayas, quienes ponían a la entrada de los templos una olla de barro que debía ser golpeada con un palo y los ojos vendados. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, adaptaron la tradición con algunas tradiciones similares procedentes de Italia, donde en vez de una olla se golpeaba un animal decorado con papel, y quienes a su vez se dice lo adquirieron de China, que fue llevado a Europa por el explorador Marco Polo. Pero volviendo a México, se cree que la tradición como se conoce actualmente, es decir, las posadas, se originó en el municipio de Acolman, Estado de México, durante el siglo XVI o XVII. La piñata original era una olla de barro decorada con la forma de estrella, la cual es forrada con múltiples colores y cada pico representa a cada uno de los 7 pecados capitales. Los colores representan a la tentación, la venda en los ojos a la negación del pecado y el palo, por supuesto, a la religión que vence al pecado. Es común que las piñatas tengan dentro fruta, pero hoy en día se acostumbra a que también tengan dulces, además de que ha dejado de ser un objeto exclusivo de las fiestas decembrinas. Así como también se puede romper una piñata de cualquier forma, y que es cada vez menos usada la olla de barro, por cuestiones más que nada de seguridad. Cada país y región tiene su cena navideña particular, es decir, no en todos los países cenan pavo en Navidad. Por ejemplo, en Japón, que no es un país católico, pero que sí celebra a su manera la Navidad, la cena favorita es el pollo de una conocida marca de pollo estadounidense. En Dinamarca, hacen un asado de cerdo crujiente. En Portugal, se come la consoada, que es bacalao hervido con papas, cebolla y otras verduras. En Polonia,
se come el borscht, que es una sopa de remolacha. En Guatemala se comen tamales, y así podríamos ver muchas otras tradiciones culinarias navideñas. Pero en México, particularmente, se come pavo, aunque no es una regla, y la preparación también varía según la región. Y se cree erróneamente que es una copia de la celebración del Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos y Canadá. Pero esto no es para nada el origen de esta tradición. En el México prehispánico, se celebraba entre el 20 y el 9 de diciembre una festividad llamada Panquetzalistli, que significa colocación de las banderas, dado que se colocaban banderas azules sobre la cabeza de Huitzilopochtli. Con la llegada de los españoles, esta festividad fue prohibida y reemplazada por la Navidad. Y si bien en un principio no se realizaba una cena como tal, el pavo, o como lo conocemos en México, el guajolote, era el alimento central de la celebración. Esto se fue popularizando, al grado de que la gente noble ya cenaba pavo en la cena de Navidad, incluso antes de que sucediera el ya conocido acontecimiento acaecido en Massachusetts con los colonos y los nativos americanos en 1621, es decir, casi 100 años antes de que esto último sucediera. ¿Qué acostumbran cenar en tu familia y tu país? Cuéntanos en los comentarios. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. 2. Felicidad. I wanna wish you Seguramente en muchas películas has visto alguna vez el famoso beso bajo un ramillete de muérdago, una tradición romántica de Navidad. Y si bien no es propia de todos los países, muchos se preguntan, ¿cómo nació esta tradición? Lo cierto es que proviene de Europa y se le atribuye al menos dos orígenes conocidos. El primero de la antigua Grecia, donde se creía que la planta estaba asociada con la fertilidad, pero también se creía que tenía grandes poderes de conciliación, pues se tenía la creencia de que si dos personas discutían y se reconciliaban, debían sellar dicha reconciliación bajo un árbol de muérdago. La segunda proviene de la mitología escandinava, donde se dice que la diosa Frigg lloró la muerte de su hijo Balder con una flecha de muérdago a manos de Loki, y las lágrimas de la diosa se transformaron en las bayas blancas de la planta. Los dioses, al ver el pesar de Frigg, decidieron revivir a Balder. Entonces Frigg estableció que los muérdagos serían las plantas del amor y la paz, y que si dos o más personas estaban peleando, incluso una guerra, y si estos veían una planta de muérdago, la disputa debía detenerse y los involucrados debían abrazarse o besarse. Dicha tradición con el tiempo se asoció con la Navidad, dado que los frutos del muérdago se dan en esta época. La tradición comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, colocando con lazos en el techo un ramillete de muérdago, debajo del cual se colocaba una chica, la cual sería besada por todos los chicos y ella no podría rechazar ningún beso, y cada beso representaba amistad inquebrantable o amor duradero. Después de cada beso, el chico en cuestión desprendía una valla, y al terminarse las vallas se terminaban los besos. En la actualidad, la tradición ha cambiado y se acostumbra que si una pareja se encuentra bajo un muérdago, estos deben besarse con la esperanza de que su amor se vuelva más sólido y duradero. Cuéntanos, ¿has hecho alguna vez esta tradición? Te leemos en los comentarios. Al escuchar el nombre de Santa Claus, de inmediato pensamos en ese hombre regordete vestido de rojo, volando veloz por la noche mágica de Navidad, repartiendo regalos a los niños del mundo con mucha alegría. Pensamos en los renos, el trineo, y por qué no decirlo, algunos piensan incluso en beber una bebida carbonatada muy popular, pero no muchos llegan a pensar en esa figura que durante poco más de siglo y medio ha acompañado a Santa Claus. Y no estamos hablando de Rodolfo. Hablamos de la señora Claus, la eterna compañera del peregrino del Polo Norte. Y si bien algunos piensan que ha sido desde siempre su esposa, esto es más reciente de lo que crees.
pues solo ha sido su esposa durante 173 años, a la fecha de subido este video. Pero hablando de ella, ¿sabes cómo se llama y desde cuándo existe? La señora Claus, o Mamá Noel como usualmente es llamada, fue creada para un cuento navideño, una leyenda de Navidad del predicador estadounidense James Reed, en Filadelfia en el año de 1849, y popularizada por el poema de la poetisa estadounidense Catherine Lee Bates en 1889. Posteriormente, se volvió un estándar navideño con la melodía de George Melacherino, Señora Claus, de 1956. Desde entonces, es común verla representada generalmente como una señora de cabello blanco, vestido rojo y delantal blanco, y ha sido llevada a la memorabilia así como al cine y la televisión. En cuanto a su nombre, el más común es Mamá Noel, pero una leyenda popular asocia su nombre como Mary, no en referencia a la Virgen María, sino a la palabra en inglés Merry, de la frase Merry Christmas. Sin duda, la Navidad es una época para dar amor y recibirlo también, ya sea que la practiques o no, o tengas una tradición o creencia diferente. El significado de la Navidad es la paz y el amor a todos los seres humanos, y esperamos que esta información te ayude de alguna u otra manera, ya sea para recordar un poco el significado de la Navidad o para hacer una plática amena durante tus festejos navideños. Como sea, en la máquina de la historia te deseamos de corazón una feliz Navidad. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿por qué la semana tiene 7 días? Esta costumbre tiene dos posibles orígenes. Uno religioso, ya que en la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. De ahí lo del descanso semanal obligatorio. Y la segunda versión asegura que se debe a que antes solo se conocían 7 planetas: el Sol, domingo, la Luna, lunes, Marte, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, Venus, viernes y Saturno, sábado. Feliz Navidad. La pregunta de esta ocasión es: ¿cuántos Reyes Magos hay? I wanna wish you a Merry Christmas. Te agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindas, ya que gracias al apoyo de todos ustedes, ya somos más de 3,000 en este canal, y vamos por más. Gracias por seguirnos apoyando, y te invitamos a que visites nuestros canales secundarios: Museando por la Ciudad, un canal dedicado a conocer México, y El Librero de Kerberos, canal con historias interesantes y misteriosas. Suscríbete a estos canales, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas, y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Te agradecemos la paciencia y el apoyo que nos brindas. Trataremos de ser más constantes. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!